Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por María Guadalupe Nájera Tinoco, Víctor Manuel, Jorge Vázquez, Antonio Álvarez, Raquel Seferino y su servidora Diana Bello. El día de hoy vamos a exponerles lo que son las generalidades de los títulos de crédito que abarcan desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19 del libro de Derecho Mercantil que estamos llevando en esta materia por el autor Ignacio Coronado. Dentro de las generalidades de los títulos de crédito se van a estar exponiendo otros temas, los cuales son el endoso, lo que es el aval, también lo que es el protesto y la cancelación de los mismos títulos. Bueno, todo lo que vamos a ver acerca de los títulos de crédito están reglamentados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito desde su artículo 5 hasta el artículo 22. En el artículo 5 inicia con lo que es el concepto de estos títulos. Se dice que son los documentos necesarios para ejercitar un derecho literal que en ellos mismos conlleva y que este debe de ser circulatorio. O los títulos de crédito deben de ser están destinados a circular. También el autor Rafael Pinavera nos dice que estos son documentos por los cuales el poseedor puede ejercitar su derecho en contra del deudor. Este también puede ser transmisible y todo esto está en un derecho literal y autónomo. Bueno, en estos títulos de crédito existen ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Existen por lo menos tres. La primera de ellas, ante todo, es la seguridad. ¿La seguridad a qué se refiere? Muchos de ustedes creo que conocen lo que es un cheque o lo que es un pagaré. Estos son dinero que está expreso y que está tácitamente escrito. En estos es seguro porque pues realmente el dinero de esa manera no se puede extraviar tan fácilmente o ser robado cuando lo tienes de manera física o en efectivo como comúnmente conocemos. Otra de sus ventajas que tienen los títulos de crédito es que son transmisibles de manera muy práctica porque se puede transmitir aquel título de diversas maneras en lo que vamos a ver, por ejemplo, como en el endoso. También otra de sus ventajas que tiene es que pueden producir frutos antes de tiempo o tienen beneficios que son anticipados. Antes de la fecha que se habrá propuesto, tú puedes obtener esos beneficios como lo que es el pago, cuando el tenedor va a cobrar al deudor. También podemos ver que estos títulos de créditos pueden estar en tres vertientes, ya que en su mismo concepto lo dice. En primera es que son actos de comercio y todo esto sabemos que son actos de comercio porque pues son títulos de créditos que se consideran realmente como bienes muebles, pero bueno, realmente están como establecidos o estipulados como si fueran bienes inmuebles. De esta manera se representan realmente los títulos de crédito. Y en el caso en materia mercantil, estos son mercantiles pues porque entran dentro de la emisión, la expedición, encontramos lo que es la figura del endoso, el aval, y pues bueno, todo esto está articulado en el primer artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones y también en el artículo 75 del Código de Comercio. También otro es que estos son documentos. Realmente estos no son probatorios, no son exigibles de esa manera que sean probatorios, pero sin embargo deben de existir de manera tácita y física, ya que pues de esta manera van a hacer ese derecho. Encontramos ciertas características que tienen los títulos de crédito y estas son 5 y son muy fundamentales. La primera es la de incorporación, la segunda es la de legitimación, la tercera la literalidad, la cuarta la autonomía y la quinta es la de circulación. Bueno, en lo que hace referencia a la incorporación, se dice que esta debe de ser de manera tangible y que ya que ambos poseedores están ligados a ejercitar ese derecho. En lo que respecta a la legitimidad, este es el poder de ejercitar ese derecho siendo
no el titular del mismo. Por ejemplo, en el caso del el endoso, el endosatario, puede ser, no es el titular como tal del derecho, pero sí lo puede ejercitar, obviamente siempre y cuando lo justifique. Entonces, lo que se entiende por lo que es literalidad es aquel derecho u obligación que ya están descritos y estos están limitados, pueden estar limitados y también debe de estar inscrito en un texto literal. Bueno, en cuanto a la autonomía, hace referencia a que el derecho de cada poseedor pues es autónomo, no importa el origen de De hecho, existen tesis de jurisprudencia en lo que es el amparo directo haciendo referencia a la autonomía, ya que antes se decía que de donde era el origen de ese título, de allí debería de seguir surgiendo, pero la verdad es que como vimos en las ventajas, puede ser transmitible de manera pues muy práctica. Entonces ya no se va a depender del origen de dónde surgió ese título, sino que ya de los poseedores que lo tengan en la actualidad, no importa el origen de dónde haya pues venido. En el caso de lo que es por último la circulación, pues en su artículo 6 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que el título de crédito por su naturaleza es de origen circulatorio, debe de circular. Si no circula realmente no se considera como si fuera un título de crédito válido. Entonces se puede transmitir de una persona a otra de diversas maneras y lo podemos ver claramente en el caso de la propiedad, la procuración, lo que es la garantía o incluso en el endoso, y puede ser limitado o ilimitado ese carácter de circulación. Ahora yo les voy a explicar sobre las clasificaciones. En encontramos que hay 7 clasificaciones. La primera clasificación es atendiendo a la ley que nos rige. En esta clasificación encontramos 2 clasificaciones, que es la nominativas. Esta está regulada debidamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Un ejemplo de esto es un pagaré, una letra de cambio o un cheque. La siguiente es la inominados. Son consagrados por el uso mercantil sin estar regulados por ninguna ley. La segunda clasificación es atendiendo al sujeto. Una de estas clasificaciones es personales, cuyo objetivo no es necesariamente de crédito, sino que atribuye la calidad del socio en una sociedad. Un ejemplo de esto es la acción de una sociedad anónima. El siguiente son las obligaciones. En sí hay un derecho de crédito y el titular tiene acción de exigir su pago de las obligaciones a sus suscripciones. Por ejemplo, las obligaciones como título de crédito emitidas por una sociedad anónima. Y la tercera, que son los reales, que son los títulos que representan mercancías. Estos son cosas diferentes del numerario. Por ejemplo, el certificado de depósito, que presenta una mercancía depositada en un almacén. La tercera clasificación es por la forma de creación. En encontramos 2 que son las singulares, que son los creadores en un solo acto en relación con una cierta operación. Por ejemplo, el libramiento de un cheque puede ser. La segunda son las seriales, llamadas también masa. Nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad de personas, acciones o obligaciones de una sociedad anónima. La cuarta clasificación es por las sustantivas y son la cuarta clasificación son por la sustantividad de documentos. En esta encontramos 2, las principales, que son autónomos. Estas no dependen de otro, por ejemplo, la acción de una sociedad anónima, y la otra son las asesorías. Los que sí dependen de un principal, por ejemplo, los cupones que van adheridos a una acción. La quinta clasificación son por la operación. La quinta clasificación es por la operación de documento,
que puede ser de crédito. Esta se encuentra necesariamente en un factor de tiempo para los pagos diferidos. Un ejemplo de esto es la letra de cambio, el pagaré, en donde se encuentra un plazo para el pago. Las siguientes de pago, que son los que tienen por objeto realizar un pago. Son por ello mismo instrumentos de pago y no de crédito, por ejemplo un cheque. La quinta clasificación es por la operación de documento, que puede ser de crédito. Estas se encuentran necesariamente en un factor de tiempo para los pagos diferidos. Por un ejemplo de esto es la letra de cambio, el pagaré, en donde se encuentra un plazo para el pago. Las siguientes de pago, que son los que tienen por objeto realizar un pago. Son por ello mismo instrumentos de pago y no de crédito. Por ejemplo, es un cheque. La sexta clasificación es por carácter de emisor. En este encontramos dos, que son los públicos, que los emite el Estado, personas morales de carácter público, y un ejemplo de esta son los bonos de ahorro nacional, y el siguiente es el privado, que son, estos son emitidos por los particulares y en función particular. Y la última clasificación que encontramos son por las formas de circulación. En esta encontramos tres, que son los nominativos. Esto debe ser suscrito en un registro del emisor, y el tenedor no será reconocido sino como figura en dicho registro, y a la vez un título. Un ejemplo de estos son las acciones nominativas. Estas son un ejemplo típico del título nominativo y vienen del artículo 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La segunda es la orden, que son los títulos expedidos a favor de una persona determinada, pero que no requieren suscripción en ningún registro. Para su transmisión es suficiente el endoso y la entrega de un título mismo. Y esto viene en el artículo 26 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y la última es al apostador, que son aquellos que se transmiten cambiadamente por la sola entrega real de las cosas y cuya simple tenencia producen un efecto de legitimidad al poseedor. Y esto viene regulado en el artículo 96 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema del endoso, que son los títulos de créditos normativos, y a la orden se realiza mediante el llamado endoso cuando el título se transmite a otra persona. Este funciona especialmente en principio de autonomía, que implica la no oponibilidad al endosatario de las excepciones personales que podrían haberse hecho valer al endosante. En definición, el endoso es la cláusula accesoria inseparable del título, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o ilimitados. En cuanto a lo de inseparable de la cláusula accesoria, significa que debe constar en el mismo documento o en hoja adherida, según el artículo 19 de la Ley de los Títulos y Operaciones de Crédito. Este consiste en la anotación escrita en el título o en hoja adherida al mismo. En el caso de no haber más espacio, normalmente se anota en el dorso del documento. En los requisitos, primero es el nombre del endosatario. Este es la persona a quien se le transmite el título, ya sea cuál fue la calidad de la transmisión, al no señalar el nombre del endosatario. Otro sería el tipo de endoso, que eso nos dice que debe anotarse el tipo de endoso para precisar el alcance de sus efectos, así como los derechos del endosatario, puesto que si no se menciona de qué clase de endoso se trata, conforme al artículo 30 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se establece la presunción de que se tramite en propiedad. Otro sería el lugar de endoso. Eso dice que debe mencionarse el lugar donde se endosa el documento. Si no se hace así, se presume que el título fue endosado en el domicilio del endosante.
también nos dice la fecha del endoso. Eso nos dice que la indicación de la fecha en que se hace el endoso, si esto no se hace, la ley presume que fue hecha el día en que el endosante adquirió el título, salvo prueba en contrario del artículo 128, parte tercera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También está la firma del endosante o firma de la persona que a su ruego la haga. Este es el único requisito esencial del endoso. Su carencia lo nulifica en forma absoluta. El endoso debe ser puro y simple. Se tendrá por no puesta cualquier condición a la cual se subordine el endoso. También nos dice que debe ser total, que deberá comprender el total del importe consignado en el título. El endoso parcial es nulo, así lo dispone el artículo 31 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Existen tres tipos de endoso. Esto está establecido en el artículo 133 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El primero es el endoso en la propiedad, el segundo es en la procuración y el tercero es en garantía. Hablaremos principalmente de lo que es endoso en la propiedad. Este endoso transmite la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él que están establecidos en el artículo 18 y 34 de la misma ley. Aquí es donde se le entiende que la característica que es de la limitación como consecuencia lógica que se desprende de la disposición legal. Aquí quiere decir que el obligado es el título no puede imponer al endosatario las suscripciones que tiene personales que podrían haber hecho valer frente al endosante, a los tenedores procedentes. Este se transmite en el título de forma absoluta. Segundamente tenemos lo que es el endoso de procuración. Bueno, principalmente por este medio el endoso se procura, entre las cuestiones, el cobro de un documento. Aquí es donde se trata de un verdadero mandato que es otorgado por el que lo endosa. Esto lo establece el artículo 35 de la misma ley, que esto que dice que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. Asimismo, en este tipo hay tres tipos de limitantes. Esto está establecido en el artículo 35. El primero es el cobro del título, el segundo es el protestarlo y el tercero es reendosarlo en procuración. Por otra parte, también tenemos lo que es el endoso de garantía. En ese endoso principalmente se constituye una forma de establecer un derecho real de la prenda sobre los títulos del crédito. Adicionalmente también tenemos el endoso en blanco. Este es cuando aparece una firma sin mencionar el nombre del endosatario o la clase del endosado, fecha, lugar. Es entonces cuando la ley presume que es un hecho en propiedad, por lo que es ilimitada. Es muy común encontrar esta clase de endoso solo con la firma del endosante. Esto está estipulado en el artículo 132. Las ventajas y desventajas de los riesgos son que cualquier persona tenedora puede tener el espacio con su nombre. También puede anotarse el nombre de un tercero. Y por último es el transmitir el título de una forma al portador, quedando automáticamente un tenedor anterior sin responsabilidad, ya que con el endoso físicamente, mediante su firma, hubo un simple traditario. El endoso sin responsabilidad. En el artículo 134 de la misma ley, en el segundo párrafo, está previsto que el endosado sin responsabilidad libera de la responsabilidad solidaria que tienen los tenedores posteriores al título, siendo fácil así de desplegarse por completo de los riesgos que implica endosar un documento, pues en este caso de no ser pregado, tener una oportunidad, cabe mencionar que la responsabilidad de la acción cambiaría de riesgo por parte del último tenedor. Yo les daré el concepto de aval. El aval es el que garantiza en todo o en parte el pago de letra de cambio constituido en el artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El aval adquiere la obligación cambiaria en solidaridad de aquel por quien se avala, o sea, el avalado. El avalista como tal no es garantía real, pero su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. Esto estipulado en el artículo 114. Por otro lado, el artículo 116 de la ley en materia dispone que en la acción contraria el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a las que está sujeta la obligación del avalado.
La presunción del aval se presume cuando al dorso del documento aparece una firma que es diferente a la firma del beneficiario, es decir, no es la firma del endoso. La ley presume que se trata de una firma por aval. Y si no se menciona el nombre del avalado y han firmado más de uno como aceptantes del documento, se presume que el alcance del aval será para todos los obligados en el título. Por lo tanto, habrá que indicarse exactamente por quién se está avalando. Y, por último, si no se menciona la cantidad por la que se avala, como el aval puede ser parcial, puede indicarse por la cantidad que se avala. De otra manera, se presume que es por toda la cantidad. El aval debe expresarse con una fórmula por aval o su equivalente. Sin embargo, la pura firma sin más notación o leyenda se supone que es firma por aval y debe ir al dorso del documento. El artículo 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que en caso de no haber espacio podrá adherirse una hoja al título. Y el aval puro y simple debe ser incondicionado, de igual manera que en el dorso no debe quedar subordinado a condición alguna, pues en caso de haberla se tendrá por no puesta. Y de acuerdo al artículo 110 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puede otorgar el aval quien no ha interferido en la letra y cualquiera de los asignatarios de ella. Esto tiene sentido, pues sería ilógico que alguien obligado en el título como tal sea obligado como tenedor de beneficiario por el pago del título en cantidad de garantía. El aval puede ser prestado por un tercero, extraño al título o por cualquiera de las personas que ya lo han suscrito con otro carácter. Cuando el avalista paga la letra, este tiene acción de cambiarla contra el avalado. Efectivamente, en el artículo 115 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos habla de la acción de cambiaría, pero no nos especifica si la cambiaría de regreso o es directa. Bueno, yo les voy a dar el concepto de protesto, que este es el acto notarial que sirve para acreditar que un documento mercantil, ya sea letra de cambio, pagaré, cheque, etcétera, ha sido presentado en su debido tiempo y que no ha sido aceptado o pagado. En estos efectos, si no se establece la fecha de aceptación, no puede determinarse la fecha de vencimiento. En consecuencia, el tenedor tiene la obligación de protestar. Esto está establecido en el artículo 141 y 148 y también en el 130 de la Ley General de Títulos de Créditos. Y ahí podemos notar qué es lo que es el protesto y qué es la acta de protesto. El contenido del acta de protesto. ¿Qué debe contener un acta de protesto? Principalmente tenemos la reproducción literaria de la letra con la aceptación, endoso, avales, cuanto a ella conste. El requerimiento obligado para aceptar o pagar la letra que indicara si estuvo o no presente en el obligado. Los motivos de la negativa para aceptarla o pagarla. La firma de la persona con quien entienda la diligencia. Y por último tenemos la expresión del lugar, fecha y hora que se practique el protesto y la firma de quien autoriza la diligencia. Así lo estipula el artículo 148 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Teniendo esto, el notario corredor o autoridad que haya hecho el protesto retendrá la letra en su poder todo el día del protesto y el día siguiente teniendo que girado durante ese tiempo el derecho de este presente a satisfacer el importe de la letra, más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia, esto como lo establece el artículo 149. El protesto le falta la aceptación, se levantará contra el girado y los recomendarios del artículo 143 y dentro de los 2 días siguientes a la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento, como lo establece el artículo 144. El protesto por falta de pago debe levantarse contra el girado, el aceptante domiciliario o recomendatario, y debe levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan del vencimiento. Asimismo, también lo menciona el artículo 144, cuando el vencimiento de esta vista debe levantarse el día de su presentación o dentro de los 2 días hábiles siguientes. Estos solo serán presentados por falta de pago, como lo mencionan el artículo 146 de la
del título de operaciones de crédito. Bueno, compañeros, como último tema de esta exposición vamos a hablarles de lo que es la cancelación de los títulos de crédito. Como vimos al principio de esta exposición, notamos que los títulos de crédito, conforme a lo que dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 5, son aquellos documentos necesarios para poder ejercitar un derecho literal que en ellos mismos se consignan. Pero también en la ley existen algunos medios, porque al momento de que uno recibe el pago de dicho título, pues se debe demostrar de manera física. En este caso puede existir algún robo o extravío del mismo o alguna destrucción también. Entonces en el artículo 17 de la misma ley en materia nos dice que pues podemos no presentarlo de manera física y por ello existen algunos medios como lo que es la acción reivindicatoria y también la cancelación del mismo título. En el caso de la acción reivindicatoria, pues es aquella acción judicial o también se le puede llamar como un acto real que el propietario de una cosa puede reclamar la posesión que tenga la otra persona en aquel momento. En el caso, por ejemplo, de algún robo o un extravío, pues este tiene el derecho de poder reclamarla por medio de la acción reivindicatoria y con ella junto con sus frutos y accesorios que hayan surgido de ese título. Pero también sabemos que hay cosas que pueden surgir por terceros, ya tanto sea de buena fe como de mala fe. Entonces, en cuestión del tercero con buena fe, este no está obligado a devolver o restituir el dinero que se haya percibido por aquella utilidad del negocio, a menos de que éste hubiera incurrido en lo que es la mala fe o la culpa grave. En el caso de la mala fe, se dice que esta es cuando la adquisición se haya efectuado durante lo que es la suspensión judicial. Y en el caso de la culpa grave es cuando se haya adquirido aquel título como garantía o también cuando este ya sea robado o extraviado, se haya adquirido y ya hubiendo una cancelación del mismo título. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la cancelación de los títulos. Se entiende por cancelación la petición de que el título primitivo quede sin efecto. En el artículo 42 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona el que sufra el extravío o robo de un título nominativo puede reivindicarlo o pedir su cancelación, y en este último caso su pago o reposición o restitución. En el artículo 65, en los casos de destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título nominativo, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o reposición con arreglo al procedimiento previsto para los títulos de extravío o robados. Ahora bien, para obtener la cancelación de un título de crédito extraviado o robado, el reclamante debe presentar su demanda ante el juez del lugar en que debe de pagar el principal obligado y acompañar con una copia de documento, o si no fuere posible, insertar en su demanda sus menciones esenciales. Esto previsto en el artículo 44. En la demanda se indicarán los nombres de los obligados directos y en vía de regreso. Asimismo, al presentar la demanda en un lapso de que no excederá de 10 días, deberá comprobar el solicitante la posesión del título y que de ella lo privó el robo o el extravío, o que él mismo se destruyó totalmente o se mutiló el deterioro gravemente. Lo anterior es respecto a los títulos nominativos. Entonces, como conclusión, la finalidad de cancelar los títulos de crédito es proteger al titular del título de crédito que sufrió su extravío o robo, en contra de los tenedores que ilícitamente lo poseen, para evitar que lo presenten para su cobro o lo hagan entrar en circulación.